Tú lo pediste, nosotros cumplimos. Revisamos algunas de nuestras listas más espeluznantes. Seleccionamos los lugares de los que ustedes no dejaban de hablar, los que simplemente se negaban a desaparecer y, para ser sincero, los que también nos seguían molestando a nosotros. Si quieres ver cómo se vería la Tierra después de un apocalipsis zombie o echar un vistazo al lugar donde cada vez que alguien muere es reemplazado por una muñeca, esta lista es para ti. Solo no digas que no te lo advertí. Soy Michael Toss 25 y estos son 100 de los lugares más extraños y aterradores de la Tierra. Nagoro, Japón, es un lugar escalofriante. Cada vez que alguien muere es reemplazado no por otra persona, sino por una muñeca. Hoy en día, las muñecas superan en número a los vivos por 10-1. Están por todas partes, sentadas en los salones de clase, reunidas en la plaza del pueblo pescando junto al arroyo e incluso de pie en el ayuntamiento. Tsukimi Ayano, una residente local, comenzó a hacer muñecas hace 16 años después de crear un espantapájaros con la ropa de su difunto padre, y poco después decidió devolverle la vida a todo el pueblo, una muñeca a la vez. La espeluznante reputación de Nagoro como el lugar más aterrador del mundo mantiene alejadas a la mayoría de las personas, pero para algunos, su extraño encanto vale la pena el viaje. Longyearbyen no solo es la ciudad más al norte del mundo, también tiene algunas de las reglas más extrañas. Se dice que es ilegal morir aquí, pero en realidad no es tan dramático. Debido al frío extremo, los cuerpos no se descomponen adecuadamente. Para evitar posibles riesgos para la salud, cualquier persona gravemente enferma es enviada a la Noruega continental y no se permiten entierros, así que técnicamente nadie ha sido enterrado aquí en décadas. Esa no es la única regla extraña. Los gatos están prohibidos para proteger la fauna local, y si sales del pueblo es obligatorio llevar un arma. No es por la delincuencia, sino porque hay más osos polares que personas y no quieres terminar en el menú. Pero no son nada comparados con la fauna que acecha en las calles de este siguiente pueblo. El lago de las medusas es un lago marino en la pequeña isla de Ermok, en Palaos. Se le conoce como el lago de las medusas porque, está lleno de medusas doradas. Lo más curioso de estas medusas es que han estado tan aisladas que incluso han evolucionado hasta perder la capacidad de picar, lo que haría que el agua fuera segura, ¿verdad? Bueno, en realidad no. A los cocodrilos de agua salada les gusta visitar y tiene una capa de sulfuro de hidrógeno tóxico que te matará al contacto, así que no recomendaría meterse. Laredo, uno de los pueblos más auténticos del viejo oeste que existen, no está en Texas ni en Arkansas. Está en Inglaterra. Este lugar parece sacado directamente de los años 1800 con todo y una cantina, herrería, oficina del enterrador e incluso una estación de guardabosques. Cada pequeño detalle, desde los letreros hechos a mano hasta la forma en que la gente se viste, hace que se sienta como si hubieras viajado a 1865. Ha sido un lugar de filmación recurrente para películas como Descubriendo el País de Nunca Jamás, Holmes y Watson y Luna de Sangre. Además, series de televisión como Enano Rojo e incluso algunos videos musicales. Pero Laredo no es el único pueblo que parece estar congelado en el tiempo. En un pueblo sirio, la gente todavía habla el idioma de Jesús. Maalula está escondida en las montañas escarpadas de Siria y es uno de los últimos lugares en la tierra donde la gente todavía habla arameo, el idioma que se cree que hablaba Jesús. El idioma ha sobrevivido durante siglos gracias a una combinación de la vida cotidiana, rituales religiosos y la tradición oral. Pero tristemente, en 2024 militantes islamistas atacaron el pueblo y obligaron a la mayoría de sus habitantes cristianos a huir. Hoy en día quedan menos de 200 personas. Mientras tanto, otro lugar ha quedado congelado en el tiempo por una razón muy diferente, una villa olímpica abandonada construida para la mayor maniobra de propaganda de los nazis. La Villa Olímpica de 1936 todavía se encuentra donde Hitler la mandó construir, justo a las afueras de Berlín. Pero el tiempo la ha convertido en algo mucho menos triunfante. Construido para alojar a 4.000 atletas, incluido el legendario Jesse Owens, el complejo de 130 acres tenía más de 140 edificios dormitorios, comedores, una piscina e incluso una instalación de entrenamiento de última generación. Después de los Juegos, se convirtió en un hospital militar y luego en cuarteles del ejército soviético hasta 1992. Hoy en día, gran parte de esto está en ruinas, con caminos cubiertos de maleza y edificios abandonados. Pero algunas partes, como la casa de Jesse Owens, han sido restauradas y hay planes para convertir algunas secciones en viviendas residenciales. Ahora, mientras que algunos pueblos están abandonados y dejados a su suerte, otros se mantienen con acceso restringido a propósito. Sarashny parece un pueblo ruso común y corriente. Eso es, si ignoras las cercas, los guardias armados y el hecho de que no aparece en la mayoría de los mapas.
Construida en los años 50 como un centro secreto de investigación nuclear, todavía es una de las pocas ciudades cerradas que quedan en Rusia donde el acceso está estrictamente controlado. Rosatom, la agencia nuclear estatal de Rusia, es el mayor empleador y rara vez se permite la entrada a personas de fuera. Pero la vida aquí no es tan mala, hay ventajas. Mejor salario, mejores condiciones de vida, pero sí también reglas muy estrictas. Al mismo tiempo, hay un lugar que reescribió las reglas, al menos cuando se trata de nombrar pueblos. Shaisix podría parecer un error tipográfico, pero es un lugar real. Y sí, así es como realmente se escribe. Esta pequeña comunidad no incorporada fue fundada en los años 40 en el desierto de Mojave por un autoproclamado doctor que dirigía un spa de salud bastante dudoso. ¿Pero por qué es más conocido? Ese nombre. Como fue elegido intencionalmente para ser la última palabra en el idioma inglés, destaca en los mapas y directorios. Shaisix aseguró su lugar en la historia con un nombre. Nayaf, Irak, lo hizo al convertirse en el hogar del cementerio más grande del mundo. Vivir junto a un cementerio tiene sus ventajas. Tus vecinos son tranquilos y no hay riesgo de que toquen a tu puerta. Pero en Nayaf, Irak, el tamaño del que está al lado podría ser un poco excesivo. Wadi es-Salam tiene el doble del tamaño de Central Park en Nueva York y alberga alrededor de 5 millones de tumbas. De hecho, creo que probablemente también es uno de los más antiguos del mundo, ya que ha estado en uso por más de 1400 años. Durante la guerra contra ISIS, las tasas de entierro se dispararon y con parcelas que costaban miles, algunas familias recurrieron a robar tumbas o incluso a enterrar a sus seres queridos debajo de las aceras solo para asegurarles un lugar de descanso final. Nayaf fue moldeada por la tradición, pero nuestro siguiente pueblo fue diseñado para liberarse de ella. El desierto de Taklamakan en el noroeste de China es el segundo desierto más grande del planeta Tierra. Históricamente, ha sido bastante inaccesible para los humanos y aún hoy se considera un lugar remoto al que la gente no puede ir. De hecho, el lugar es conocido como el Mar de la Muerte. Sus arenas movedizas y las condiciones climáticas extremas hacen que sea un lugar al que los turistas y viajeros no deberían ir. Esta impresionante cadena montañosa en el norte de Pakistán tiene más de 24.000 pies de altura. Ha sido descrita como la colina más alta sin escalar de la Tierra, aunque un equipo checo finalmente logró llegar hasta allí en 2024. Muchuchis permaneció libre de humanos durante todo ese tiempo, aunque supongo que eso es algo bueno. Cuando digo que este enorme complejo forestal en Myanmar no ha sido tocado por los humanos, en realidad no estoy diciendo la verdad. Los pueblos indígenas que viven de la tierra lo conocen bien. Sin embargo, el resto de nosotros no sobreviviríamos ni 5 minutos ahí. Con una extensión de 12.000 millas cuadradas, el complejo forestal del norte suele ser azotado por lluvias monzónicas y cuenta con aproximadamente 1.500 especies que probablemente sean únicas de la zona. El desierto de Namib en la costa de, Namibia es prácticamente imposible de habitar. A menos que tengas entrenamiento de supervivencia o estés acostumbrado a las condiciones extremas, no querrías quedarte ahí de manera permanente. Esta parte del mundo es extremadamente seca, gracias en parte al famoso desierto de Kalahari, que se encuentra al este de Namib. Se cree que esta zona ha sido un desierto durante un periodo de entre 55 y 80 millones de años. Durante la gran mayoría de ese tiempo fue inhóspito para los turistas. Se puede decir que la gente ha puesto un pie ahí, pero el desierto está lejos de ser habitable para los humanos modernos. Algo interesante sobre la montaña Gungkara Punsum, que forma parte del Himalaya Oriental en el reino sin salida al mar de Bután, es que no podrías escalarla aunque quisieras. Por ley, nadie de fuera puede poner un pie en la montaña. Esta regla se ha aplicado desde 2004 y la decisión se tomó para que el gobierno pudiera preservar lo que la población considera un sitio sagrado. La montaña Karjang 1 en el Himalaya forma parte de la región autónoma del Tíbet. Aunque el Tíbet es autónomo, los chinos lo consideran una parte integral de China. Así que la ubicación exacta de Karjangbon es controversial incluso antes de que empecemos a verlo como un lugar inhóspito. Otro nombre para él es Karjang Sur, y es el más grande de los picos del grupo, que también se llama Karjang. Con una elevación de más de 7.000 metros, está clasificado entre las montañas vírgenes más altas del planeta, aunque eso no ha detenido a la gente de intentarlo. La mayoría de los intentos de crear utopías no terminan bien, pero Oroville, Indiana, sigue prosperando. Fundada en 1968 por Amira la Madre Alfasa, esta ciudad experimental fue diseñada como un lugar donde personas de todo el mundo pudieran vivir juntas más allá de la política, la religión y las fronteras nacionales. Hoy en día, más de 3.000 residentes de más de 50 países la consideran su hogar, adoptando un estilo de vida sin propiedad privada, con poco uso del dinero y sin un gobierno central.
Ahora, su forma de vida es definitivamente una manera de replantear la sociedad. Otra simplemente tratando de sobrevivir. En Araras, Brasil, salir al sol puede ser mortal. Este pequeño pueblo agrícola tiene una de las tasas más altas de xerodermia pigmentosa en el mundo, un trastorno genético que hace que la piel sea hipersensible a los rayos UV. Mientras que la XP afecta aproximadamente a 1 de cada 1 millón de personas en el mundo, 22 personas en Araras viven con esta condición. Y la razón es, en resumen, un cuello de botella genético. Los fundadores del pueblo portaban este gen defectuoso y generaciones de matrimonios entre familiares en los años siguientes han hecho que este trastorno sea particularmente común. Araras puede estar atrapado en las sombras, pero nuestro siguiente pueblo está atrapado en una crisis de identidad que ha durado siglos. Büsingen am Hochrhein podría ser un pueblo alemán en papel, pero al estar completamente rodeado por Suiza, ha tenido una crisis de identidad durante siglos. El pueblo tiene 2 códigos postales, 2 códigos telefónicos e incluso 2 monedas, el euro y el franco suizo. Los residentes pueden trabajar y ser dueños de propiedades en Suiza sin ser ciudadanos, y después de 10 años los ciudadanos alemanes aquí obtienen un estatus especial con derechos similares a los suizos. Incluso el equipo de fútbol del pueblo, el FC Büsingen, juega en la Liga Suiza, siendo el único club alemán que lo hace. La cosa es que un pueblo que no es ni de aquí ni de allá puede ser inusual, pero también lo es poner todo un pueblo dentro de un solo edificio. Este enorme parque en el noroeste de Madagascar tiene una gran biodiversidad, lo que significa que está fuertemente protegido contra la interferencia humana. Aparte de las medidas de seguridad, el propio paisaje del parque es suficiente para disuadir a los intrusos. De hecho, parte del nombre Tsingy se refiere a puntas de piedra caliza que parecen capaces de cortarte si das un paso en falso. La palabra se traduce como donde no se puede caminar descalzo. Puede sorprenderte saber que hay personas en la aislada isla Sentinel del norte en la Golfo de Bengala. La isla es parte de un archipiélago o grupo de islas llamado Andamán. Entonces, ¿quién vive ahí? Los sentineleses son una población en gran parte no contactada e indígena que habita la isla Sentinel del norte. De esto podemos concluir que, los humanos han puesto un pie ahí, ¿verdad? Bueno, sí, no. A los sentineleses les gusta así, pero son ferozmente protectores de su parte del mundo, que mide aproximadamente 23 millas cuadradas, así que puedes intentar acceder a esa isla bajo tu propio riesgo. Además, las autoridades mantienen alejadas a las personas porque los forasteros pueden transmitir enfermedades a los sentineleses. Si quieres un tour guiado por la cueva Son Dung, que está situada cerca de la frontera con Laos, en la provincia de Quang Binh, Vietnam, tendrás que ser paciente. Debido al estatus especial de la cueva como parte del Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, el acceso otorgado a los visitantes es limitado. La zona es Patrimonio Mundial de la UNESCO y no me sorprende debido al hecho de que Son Dung es la cueva natural más grande del planeta. Esta cadena montañosa en Papúa Nueva Guinea solo se recomienda para escaladores muy experimentados. A pesar de ser un elemento del paisaje que parece antiguo, el primer cruce en la cadena montañosa no ocurrió hasta 1965. El terreno traicionero no es para los débiles de corazón, y suena lo suficientemente peligroso. Sin embargo, los exploradores de la época también describieron haber visto ratas y arañas gigantes, lo cual es suficiente para disuadir a cualquiera de intentar escalar estas montañas. Ahora, ¿hay algún lugar en la Tierra al que no te gustaría ir? Cuéntame en los comentarios de abajo. Cuando pensamos en Rusia, no solemos pensar en volcanes. La Tierra allá suele ser fría e implacable, así que un volcán caliente bajo la superficie simplemente no suena correcto. Por supuesto, nuestro planeta es un lugar muy sorprendente, así que sí hay volcanes en Rusia después de todo. Por ejemplo, encontrarás más de 300 volcanes en la zona de Kamchatka, en el extremo oriente. Este no es un lugar por donde puedas pasear. Tiene volcanes, además de condiciones climáticas brutales, sin mencionar los osos que podrían convertirte en su comida. Y como estás tan lejos, es poco probable que alguien te rescate de ese destino espantoso. La ciudad del ajedrez fue idea de Gerson Ilyumshinov, expresidente de Kalmukia y antiguo jefe de la Federación Internacional de Ajedrez. Entre 30 y 50 millones de dólares se invirtieron en el Palacio de Ajedrez, villas de estilo mediterráneo y enormes esculturas de ajedrez. Incluso fue sede de la Olimpiada de Ajedrez de 1998, y de alguna manera Ilyumshinov es aún más extraño que su propia creación. Él afirma que fue abducido por extraterrestres y que un psíquico predijo su ascenso al poder. En cuanto a de dónde vino todo ese dinero, nadie lo sabe realmente. Pero si le preguntas a Ilyumshinov, no importa, porque según él, los extraterrestres volverán algún día para llevarse a todo el pueblo de todos modos. Ahora hemos visto pueblos construidos para el ajedrez, la supervivencia e incluso para mantener el secreto.
Pero ¿qué pasa cuando un pueblo se construye solo para ser una copia casi perfecta de otro? Hallstatt, Austria, es un pintoresco pueblo junto al lago y un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero hay una versión idéntica de este pequeño pueblo a 8.800 kilómetros de distancia, en China. La copia fue construida por China Min Metals Corporation por $940 millones y cuenta con todo, desde la icónica torre de la iglesia de Hallstatt hasta sus casas de madera. El único problema es que nadie le avisó al verdadero Hallstatt. Cuando los residentes y el alcalde se enteraron de que su ciudad natal había sido clonada, algunos se sintieron halagados. Otros estaban furiosos. Pero dejando la controversia de lado, el Hallstatt chino se ha convertido en una gran atracción turística, demostrando que, cuando se trata de arquitectura, la imitación realmente es la forma más sincera de halago. Y hablando de pueblos pequeños, el siguiente es tan pequeño como se puede ser. Monowi, Nebraska, es diferente a cualquier otro pueblo en Estados Unidos porque solo tiene un residente. Elsie Ayler, ahora de 88 años, es la alcaldesa, secretaria, tesorera, bibliotecaria y cantinera de este pueblo de una sola persona. Además de administrar la taberna Monowi, que atrae a locales y viajeros todos los días, también paga los impuestos que mantienen al pueblo funcionando al encargarse de sus 4 faroles. Monowi solía tener 150 habitantes, pero con el tiempo el pueblo se fue vaciando. Hoy en día, Elsie administra el pueblo para ella misma y para cualquiera que todavía lo visite. La vida trae unas cuantas certezas: impuestos, envejecimiento y eventualmente la muerte. A menos, por supuesto, que vivas en este siguiente lugar. Marlow Park, Sudáfrica, está justo al lado del Parque Nacional Kruger, hogar de leones, elefantes, hipopótamos y cocodrilos. Y aquí viene la parte loca: a los residentes no se les permite construir cercas alrededor de sus casas. Nada en absoluto. La única barrera entre ellos y el parque es una pequeña cerca de poco más de 1 metro, diseñada más para mantener a la gente fuera del parque que para mantener a los animales dentro. Eso significa que es totalmente normal ver jirafas bloqueando la carretera, babuinos saqueando refrigeradores e incluso leones deambulando por el pueblo. Los locales incluso tienen un apodo divertido para las personas que se atreven a andar en bicicleta después del anochecer. Sí, les llaman comida sobre ruedas. Una cosa es vivir entre leones sin cercas. Este siguiente lugar no tiene leyes. Slab City no es una ciudad en absoluto, es un pequeño pueblo en el desierto donde la gente vive bajo sus propias reglas. O sin reglas en absoluto. Construida sobre los restos de una base abandonada de los marines de la Segunda Guerra Mundial, esta comunidad fuera de la red obtuvo su nombre de las losas de concreto que quedaron. En invierno, hasta 4.000 personas viven aquí, desde jubilados y artistas hasta aquellos que buscan escapar de la sociedad. Pero cuando llega el verano, solo unos 150 residentes se quedan. No hay agua corriente, no hay electricidad a menos que tengas paneles solares y no hay presencia de la policía. Pero al menos el suelo bajo tus pies no está desapareciendo en el mar. Neftashlar parece una plataforma petrolera post-apocalíptica y de alguna manera la gente todavía vive ahí. Construida en 1949 después de que los soviéticos encontraran petróleo en alta mar, se convirtió en la primera plataforma de perforación marina del mundo. Pero los soviéticos no se detuvieron ahí. Luego construyeron departamentos, escuelas, un cine y 200 kilómetros de puentes para conectarlo todo. En su apogeo, más de 5.000 personas vivían y trabajaban aquí. Sin embargo, hoy en día, partes de la ciudad se están hundiendo y solo quedan alrededor de 2.000 trabajadores. Aún así, esta ciudad petrolera medio sumergida sigue en funcionamiento. Y tiene un récord mundial Guinness e incluso apareció en una película de James Bond. Visitar la Patagonia Norte en Chile a menudo implica subirte a un avión y lo más probable es que no sea un viaje tranquilo. Otra opción es ir en barco, aunque eso podría ser aún peor si las condiciones no son las adecuadas. De cualquier manera, se trata de una zona realmente remota del mundo, con muy pocas carreteras e infraestructura. Las personas que viven ahí se llaman pehuenches o gente del Pehuen. Pehuen es una palabra relacionada con los pinos y sus semillas. Mozambique tiene una montaña llamada Namuli, que se traduce al inglés como flor de junco. Sin embargo, a diferencia de una flor, esta característica natural no se marchita. Con una altitud de 2.419 metros, es la segunda montaña más alta de Mozambique. La gente ha intentado escalarla, sin embargo, este no es un lugar amigable para los humanos. Aunque eso tiene un lado positivo, porque la montaña cuenta con una gran biodiversidad gracias a la falta de contacto con el exterior. Por extraño que parezca, hay partes de Canadá que son tan difíciles para vivir que no encontrarás humanos ahí. La isla Devon es extremadamente fría, como debería ser, debido a que forma parte del archipiélago ártico. Cubre un área de más de 21.000 millas cuadradas y de hecho la isla estuvo habitada en algún momento.
El pueblo inuit estuvo ahí hasta los años 30 y prácticamente quedó vacía un par de décadas después de su partida. Ubicada en el municipio de Rana, en Noruega, esta cueva es la más profunda del norte de Europa. Ese título conlleva peligro, como lo han descubierto las personas que han intentado explorarla. Para acceder a la cueva necesitas ser un buzo experimentado e incluso así puedes encontrarte en problemas. A veces las consecuencias pueden ser fatales. Buzos han perdido la vida después de aventurarse en las profundidades turbias. Ya sabemos que la selva brasileña es un lugar difícil para vivir si no estás preparado. En 2022 se informó que un periodista y un experto en asuntos indígenas desaparecieron en Valle do Javari. Resultó que Don Phillips y Bruno Pereira habían muerto, aunque la amenaza no vino de la fauna local ni del entorno inhóspito. Supuestamente los hombres fueron atacados por asesinos que se oponían a sus investigaciones. Ellos habían estado investigando comportamientos criminales de intereses creados en la selva tropical. Esta historia muestra cómo los lugares remotos pueden ser peligrosos para los humanos por razones sorprendentes. Rusia es extremadamente grande, pero ¿sabías que gran parte de ella está deshabitada? Esto se debe al entorno difícil del cual la República de Sajá definitivamente forma parte. Las condiciones heladas que son típicas de Rusia significan que, aunque la República de Sajá es increíblemente grande, cubriendo más de 3 millones de kilómetros cuadrados, no es un lugar donde la gente quiera vivir. Y bueno, puedes culparlos. Desde una ciudad que se hunde en el mar hasta una construida directamente en las montañas, bienvenido a Masula, un pueblo que ignora las reglas de la arquitectura. Masula ha existido por más de 1000 años. Con casi nada de terreno plano para construir, las casas están apiladas en la ladera de la montaña, donde el techo de un edificio sirve también como el patio delantero del que está encima. Sus empinadas escaleras y callejones estrechos son tan angostos que los autos están completamente prohibidos, lo que lo convierte en uno de los pocos pueblos totalmente peatonales en el mundo. Sí, simplemente no hay espacio para autos. Un pueblo construido en las montañas es raro, pero también lo es un lugar donde los jubilados pelean por mujeres y se esconden para conseguir Viagra en el mercado negro. The Villages, Florida, es una comunidad de retiro más grande que Manhattan, con más de 100,000 habitantes y famosa por sus carritos de golf, chismes y su vida social salvaje. Con una proporción de 10 mujeres por cada hombre, salir con alguien aquí es muy competitivo. Y cuando digo competitivo lo digo en serio. Entre peleas en bares, encuentros nocturnos y un aumento reportado de enfermedades de transmisión sexual que rivaliza con Miami, The Villages podría ser la ciudad más salvaje de Estados Unidos. Jubilados o no. Pero no todas las ciudades están obsesionadas con la vida nocturna. Algunas solo están obsesionadas con el cielo nocturno. Arizona Sky Village es una comunidad de 450 acres diseñada para observadores de estrellas apasionados. Escondida en el sureste de Arizona, cerca de Portal, es uno de los lugares más oscuros del país. No hay farolas, ni luces en los porches, ni ventanas iluminadas. Solo casas con observatorios integrados y cortinas opacas. Incluso las montañas Chiricahua ayudan a bloquear la luz no deseada. Con cielos tan despejados, la Vía Láctea prácticamente parece que está en alta definición. Así que para los 21 hogares que viven aquí, cada noche es como tener un asiento en primera fila para ver el universo. No todas las comunidades dependen de las palabras habladas. En Bencala, un gen recesivo raro llamado DFNB3 ha provocado que el 2.2% de la población sea sorda. Eso es 5 veces el promedio mundial. Pero aquí la sordera no es una desventaja. Los Kolok, como se les llama, están completamente integrados. Todos aprenden Karakolok, el lenguaje de señas único del pueblo, y los niños sordos asisten a la escuela junto con los niños oyentes. Incluso los guardias del pueblo son Kolok, conocidos por ser increíblemente estrictos, en parte porque no escuchan los gritos de los criminales que castigan. Algunos dicen que es genética, pero según la leyenda local, una maldición mágica sigue dando forma al pueblo hasta hoy. El fuerte de Bangar, que se dice es el lugar más embrujado de la India, fue construido en el siglo XVII por el monarca Bhagwantas en el estado indio de Rajasthan. La leyenda nos cuenta que su hija rechazó a un hechicero local que se le acercó con una poción mágica. En un giro inusual de los acontecimientos, mientras lamentaba la pérdida, no se dio cuenta de una roca que venía cuesta abajo y murió aplastado. Momentos antes de su muerte, maldijo a todo el reino de Bangar para que perecieran y murieran en agonía. Avancemos 4 siglos. Ha habido numerosos reportes de actividad paranormal e historias de turistas que han muerto de forma trágica, lo que ha llevado a muchos a creer que la maldición, de hecho, existe. El gobierno prohíbe que cualquier extranjero esté en la zona una vez que se pone el sol. El Hotel Ryugyong, también conocido como el Hotel Yukyung o el edificio 105, es uno de los edificios abandonados más escalofriantes del mundo.
Según el libro Guinness de los récords mundiales, también es el edificio desocupado más alto del mundo. La construcción del edificio comenzó en 1987 y se detuvo abruptamente en 1992. La construcción se reanudó en 2008, pero se volvió a detener en 2011. El Ryugyong reabrió en 2018 después de que se colocaron luces LED en su fachada, transformándolo en el espectáculo de luces más grande de Pyongyang y en una máquina de propaganda. Presenta un video de 4 minutos que muestra la historia de Corea del Norte y varios lemas políticos, mientras que el cono en la parte superior exhibe una enorme bandera norcoreana. La pregunta es, ¿alguna vez estará abierto? La construcción del edificio aún está en progreso y nunca ha sido ocupado. La ahora deteriorada iglesia de San Jorge en la República Checa no solo es espeluznante por fuera, sino también mucho más por dentro. La iglesia fue cerrada en los años 60, pero ahora la habitan aterradoras estatuas fantasmas cubiertas con sudarios. Cuando el techo de la iglesia se derrumbó en 1968, los residentes lo vieron como un mal presagio y la tapiaron, mientras continuaban realizando sus servicios religiosos fuera de la iglesia. Aunque la iglesia fue abandonada, los residentes querían que fuera restaurada. Shakub Hadrava, un artista, fue contratado para crear una obra de arte para recaudar fondos para el proyecto. Él creó varios fantasmas de yeso que fueron colocados en la iglesia en 2014. ¿A alguien le recuerda a la monja? En el pasado, el pueblo maya accedía a cuevas que contenían agua para refrescarse y para sustentar su modo de vida. Estas cuevas llamadas cenotes todavía existen. Los cenotes en Yucatán, México, son considerados un lugar remoto y fascinante que ofrecen un vistazo al pasado antiguo del país, además de ofrecer áreas interesantes para explorar. Desafortunadamente, los cenotes no son muy accesibles, ya que son sumideros potencialmente peligrosos. Así que son bastante peligrosos para nosotros los humanos. La fosa de las Marianas puede llegar a tener una profundidad de hasta 10.000 metros, lo que la convierte en una parte del mundo tentadora pero difícil de alcanzar. Las cosas se vuelven aún más complicadas por todo lo que tienes que pasar para explorar estos lugares antiguos y remotos. Sobrevivir allá abajo requiere niveles extremos de resistencia y persistencia. Quiero decir, ni siquiera sabíamos de la fosa de las Marianas hasta finales del siglo XIX y desde entonces nos ha fascinado. A pesar de que es súper profunda, los humanos hemos tenido un impacto en ella en términos de contaminación. Residuos plásticos como envolturas de dulces se encontraron allá abajo en 2019. La isla islandesa de Surtsey es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y podrías describirla como una isla nueva. Bueno, al menos nueva en relación con la edad de nuestro planeta, ya que se formó por actividad volcánica durante los años 60. Una de las cosas más fascinantes de Surtsey es cómo la vida ha comenzado a abrirse camino en la isla. Esto llevó a una historia increíble donde alguien descubrió una planta de tomate que había estado creciendo a partir de, heces humanas. El pueblo abandonado de Kayaköy tiene un pasado realmente deprimente. El pueblo, que se encuentra cerca de los populares destinos turísticos de Oludinis Fethiye, solía tener una comunidad vibrante y llena de energía antes de que una serie de tragedias les ocurriera. Su primer revés llegó cuando la Primera Guerra Mundial asoló el mundo, seguido por el colapso del Imperio Otomano y, poco después, el intento de conquista de Anatolia por parte de los griegos. Sin embargo, el golpe final para el pueblo fue el Tratado de Intercambio de Población entre Turquía y Grecia. En sus términos, los cristianos griegos fueron obligados a abandonar Turquía, mientras que todos los turcos musulmanes fueron obligados a abandonar Grecia. Para colmo de males, un terremoto azotó la zona, obligando a los últimos residentes que quedaban a irse. Outouwan, un pueblo pesquero en el archipiélago de Shanxi, cerca de Shanghái, alguna vez tuvo una población muy activa de más de 3.000 personas. Sin embargo, sus residentes, en su mayoría pescadores y sus familias, comenzaron a irse en la década de los 90 cuando los peces se volvieron escasos y la naturaleza cubrió los edificios vacíos en 3 décadas. Hoy en día, solo los turistas más atrevidos se aventuran a la isla. Explorar casas antiguas y en ruinas es una actividad popular, ya que ofrece una mirada al pasado con objetos domésticos y muebles que parecen tesoros de museo. Hoy en día, muchos edificios muestran señales de advertencia, ya que la vegetación que los rodea acelera su deterioro. El 14 de abril de 1908, Zacarías Lawala, un trabajador ferroviario, encontró un diamante en el desierto, un descubrimiento que llevaría a la fundación de Kolmanskop en Namibia. La riqueza de los primeros mineros de diamantes pronto transformó la zona en una ciudad alemana completamente funcional, con un hospital, una bolera de 4 carriles, una fábrica de muebles y el primer tranvía en África. Kolmanskop prosperó hasta los años 20, pero experimentó un rápido declive después de la Primera Guerra Mundial. Los precios de los diamantes cayeron.
Los campos de diamantes alrededor de Coleman's Cove se fueron agotando lentamente y se encontraron depósitos de diamantes más ricos más al sur. Para 1954, el pueblo minero, que alguna vez fue hogar de 300 adultos alemanes, 40 niños y 800 trabajadores contratados, Ovambo estaba a merced de las fuerzas de la naturaleza. Cuando el volcán Soufriere Hills entró en erupción en 1995, los residentes del pueblo de Plymouth, que solía ser la capital de Montserrat en el Caribe, se vieron obligados a evacuar. Algunos residentes eventualmente regresarían, pero tuvieron que ser evacuados nuevamente en agosto de 1997, cuando otra erupción destruyó más del 80% de Plymouth, sepultándolo bajo casi 1,5 metros de ceniza volcánica. Durante esa segunda erupción murieron 19 personas y el pueblo llegó a ser conocido como la Pompeya del Caribe. Muchos de los residentes del pueblo continúan viviendo en la pobreza y en viviendas temporales hasta el día de hoy. El faro de Aneva es uno de los faros más remotos y de más difícil acceso de Rusia. Japón lo erigió cerca de la costa sur de Sajalín, una pequeña isla al este del territorio continental ruso, en 1939. El área alrededor del faro a menudo se ve envuelta en nieblas marinas y las mareas impredecibles de la región han provocado varios naufragios. El faro embrujado fue retirado de servicio en 2006 ya que la tecnología de navegación moderna hizo que su propósito original quedara obsoleto. Lamentablemente, el tiempo ha hecho estragos en el faro Aneva, que hoy yace oxidado, deteriorado y lejos de su antigua gloria. Se cree que la isla abandonada de la peste, Pavelia, es tan maligna que pocos italianos se atreven a poner un pie allí. De hecho, los pescadores se negaban a pescar en las aguas que rodean la isla y el acceso estuvo restringido durante muchos años. Aunque las cifras varían, se cree que más de 160,000 personas murieron en Pavelia y no murieron tranquilamente. Ser llevado a Pavelia era esencialmente una sentencia de muerte, y la gente se resistía con vehemencia, sabiendo que pasarían sus últimos días en un verdadero infierno en la tierra. Algunos afirman que el suelo de la isla está compuesto en un 50% por ceniza, debido a todas las cremaciones que tuvieron que realizarse mientras quemaban a las víctimas de la peste. El volcán Kaijin en Indonesia se ilumina de azul neón por la noche gracias a su mina de azufre. Los trabajadores aquí ni siquiera necesitan linternas, el líquido brillante ilumina su camino. Aunque a menudo se le llama lava azul, en realidad no es lava, es azufre líquido. Los gases sulfurosos dentro del volcán se calientan y lanzan llamas azules de hasta 5 metros o 16 pies de altura. Cuando el gas se enfría, se condensa en azufre líquido que fluye por las laderas, creando un resplandor hipnotizante. El aire es tóxico, así que los visitantes usan máscaras antigás para protegerse. Sin embargo, los mineros que trabajan aquí lo hacen sin protección. Ellos inhalan los vapores mientras trabajan bajo la suave luz azul. Es una vista increíble, pero una que lentamente los está matando. Casi todos los 272 residentes de Woodyard, Alaska, viven en las Torres Begich, un edificio de 14 pisos de la era de la Guerra Fría. Originalmente construido en 1956 como un cuartel del ejército, ahora alberga todo lo que una ciudad necesita. Una estación de policía, oficina de correos, tienda, iglesia e incluso un centro de salud, todo bajo un mismo techo. Con días de verano de 22 horas y los inviernos sepultados bajo 6 metros o 250 pulgadas de nieve, llegar a Whittier no es fácil. La única forma de entrar es por mar o a través de un túnel de un solo carril de 4 kilómetros o 2.5 millas, el túnel combinado de vehículos y ferrocarril más largo de Norteamérica. Por extraño que parezca, Whittier pudo haber sido construida para la supervivencia, pero la siguiente ciudad fue construida para el ajedrez, los extraterrestres y un expresidente con una imaginación desbordante. A primera vista, la Rue de Roquette parece bastante normal, pero si miras de cerca verás 5 hendiduras en el asfalto justo frente a un paso peatonal. ¿Qué las causó? ¿Un accidente extraño? ¿Vehículos pesados pasando por ahí? Bueno, en realidad marcan el lugar exacto donde solía estar la guillotina de París en la ahora demolida prisión de Roquette. Entre 1851 y 1899, 69 personas murieron aquí. Incluso hay una leyenda que dice que pararse en el centro de estas marcas trae muerte segura, pero probablemente sea porque estás en medio de la calle. En 1982, Toto lanzó la legendaria canción África, y casi 40 años después, en 2019, un superfan decidió que merecía un hogar permanente en el corazón del desierto de Namib. Ese fan era Max Seidentopf, un artista germano-namibio que afirma haber escuchado la canción más de 400 veces. Encontró el lugar oculto perfecto y colocó bocinas y un reproductor MP3 alimentado por baterías solares. Desafortunadamente, Seidentopf no protegió el equipo de las condiciones del desierto y admite que la naturaleza probablemente silenciará la música eventualmente. Por ahora, sin embargo, el éxito de Toto sigue sonando. La Antártida no es solo icebergs y pingüinos, también está llena de historias inquietantes como la leyenda urbana del barco fantasma Jenny.
La historia cuenta que Jenny quedó atrapada en una barrera de hielo en el pasaje de Drake en 1823 y no fue descubierta hasta 1840. Cuando un barco ballenero finalmente la encontró, la tripulación seguía a bordo perfectamente congelada en su lugar. Luego está la cabaña de Shackleton en la isla Ross, construida durante la expedición de Ernesto Shackleton de 1907 a 1909. Años después, el explorador Sir Edmundo Hillary la visitó y de hecho afirmó que vio el fantasma de Shackleton caminando hacia él cuando entró. La cabaña sigue ahí hoy en día, llena de comida enlatada y equipo antiguo, intacta por más de un siglo. Si te gustan los pueblos fantasmas, definitivamente deberías poner Demolition World en tu lista de lugares por visitar. Ubicado en Invercargill, Nueva Zelanda, el pueblo fue construido completamente con materiales reciclados y lleno de maniquíes. Sí. El pueblo tiene una iglesia antigua, tiendas de juguetes e incluso una clínica de salud, cada una con su propio residente maniquí. Hay uno con un disfraz de Superman, otro vestido de novia, e incluso uno que se puede encontrar en las sombras de un porche de madera. Y si prefieres ver seres vivos, no te preocupes, el pueblo también tiene gallinas o gansos extraños caminando por ahí, así que hay algo para todos. Todos hemos visto muñecos de nieve y esculturas de hielo, pero en los Andes la naturaleza hace algo aún más impresionante. Literalmente. En partes de Chile puedes encontrar enormes pinchos de hielo llamados penitentes, que pueden crecer hasta 5 metros o 16 pies de altura. Estas extrañas formaciones suelen aparecer en zonas donde no hay otra nieve o hielo alrededor, gracias a un proceso llamado sublimación. Esto sucede cuando el hielo se convierte directamente en vapor sin derretirse. A medida que se forman pequeñas puntas, reflejan la luz del sol, lo que hace que crezcan más grandes y afiladas, creando finalmente bosques enteros de hermosas y dentadas cuchillas de hielo. El mapa mundial está lleno de rarezas. Lesoto, por ejemplo, está completamente rodeado por Sudáfrica e India y Bangladesh tienen pedazos del territorio del otro esparcidos como piezas de rompecabezas. Pero una de las anomalías más extrañas es el distrito de Sok en Uzbekistán. Este pequeño distrito ubicado cerca de la frontera con Tayikistán pertenece oficialmente a Uzbekistán, pero está completamente rodeado por Kirguistán y casi todos los que viven en Sok son tayikos. Eso sería como si un pueblo en Cornualles perteneciera oficialmente a Suecia, pero estuviera poblado completamente por suizos. Apuesto a que se encontrará este mundo de empanadas de arenque cubiertas de chocolate. Me encantan las empanadas, mándame todas tus empanadas, sí. Me encanta la comida extranjera, es genial. Probaré cualquier cosa. Si no lo has hecho, revisa las combinaciones extrañas de comida para que veas que probaré cualquier cosa, al menos una vez, cuando se trata de comida. No me va a gustar todo, pero sí voy a probar todo. Yo probaría empanadas de arenque cubiertas de chocolate. En la actualidad, dependemos de la tecnología para mostrarnos lo que hay allá afuera. Sitios web como Google Earth e imágenes satelitales en general nos están dando vistas del planeta que nunca antes habíamos visto. En 2004, Mabu fue avistado por el profesor Julian Bayles. Él no estaba en la jungla como Indiana Jones, estaba estudiando el área en una pantalla. Esto resultó en la identificación de lo que se ha descrito como una isla en el cielo, o la selva tropical que ofrece una nueva perspectiva sobre las formas de vida que nuestro planeta puede mantener ocultas. Quiero decir, parece que apenas estamos rascando la superficie de este lugar tan intrigante. Este parque es el más grande de su tipo en Nueva Zelanda, abarcando unos increíbles 4.868 millas cuadradas. Eso sí que es mucho terreno por recorrer. Es tan épico que le pusieron el nombre por la increíble característica geográfica llamada fiordos. Estos son entrantes de mar profundo, como lagos o ríos, con acantilados empinados a ambos lados. Fiordland es un lugar fantástico, sin duda por eso fue elegido como locación para la trilogía de El Señor de los Anillos. Algunas partes del mundo te sorprenden por su inmenso tamaño. Se dice que el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia es tan grande que podrías meter aproximadamente el 85% de los países del mundo dentro de sus fronteras. Si eso no fuera lo suficientemente sorprendente, ¿qué tal el hecho de que no vive nadie ahí? Quiero decir, sí, Groenlandia por supuesto está habitada, pero esta zona en particular definitivamente no lo está. Mientras más grandes son, más misteriosos pueden ser. Un ejemplo clave de esto es la Fosa de las Nuevas Hébridas, que se encuentra a 25.000 pies bajo la superficie del Pacífico Sur. Con una longitud de 750 millas, apenas ha comenzado a ser explorada por expertos. Y si quisieras bajar ahí, tal vez quieras pensarlo 2 veces, especialmente si no te gustan las anguilas. La fosa alberga lo que se llaman brótulas grises, algunas de las cuales pueden crecer hasta 1 metro de largo. La cueva de agua dulce más profunda del mundo se puede ver en la zona de Hranice, en la República Checa.
Conocida como el Abismo de Hranice, fue descubierta por primera vez en la década de 1960, cuando la profundidad registrada pasó de unos pocos metros a más de 3.000 pies 6 décadas después. Buzos y vehículos operados a distancia, o ROVs, han estado ahí abajo. Sin embargo, el abismo sigue en gran parte sin ser alterado por la mano humana. El fuerte No Man's Land cerca de Portsmouth, Inglaterra, fue construido entre 1867 y 1880 para proteger la costa de una invasión. Diseñado para albergar a 80 soldados y 49 cañones, incluso tenía un centro hundido para protección contra el clima y un pozo en el lecho marino para agua dulce. En los años 90 fue vendido como una isla privada y convertido en un hotel. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Un brote de legionela en 2004 provocó enormes pérdidas financieras y el dueño eventualmente se atrincheró dentro, negándose a salir, solo para que los administradores después encontraran el lugar en completo deterioro. Se vendió por más de 1 millón de libras en 2024 y el nuevo dueño actualmente está buscando un inquilino para operar el lugar. Yo lo haré. Suena increíble. Solo hay un edificio que aún sigue en pie con una conexión directa a los juicios de brujas de Salem de 1692. Y puedes visitarlo hoy en día. Esta ominosa casa de tablillas grises fue el hogar del juez Jonathan Corwin, una de las figuras clave en los juicios. Corwin no solo era un cazador de brujas fanático, también tenía lazos personales con la histeria, ya que su suegra fue una de las acusadas. La casa estuvo a punto de ser demolida para la expansión de la carretera en los años 40, pero los residentes se unieron y recaudaron los fondos necesarios para moverla 35 pies hacia atrás. Se convirtió en museo en 1948 y desde entonces ha estado preservando una pequeña parte de la historia de los juicios de brujas de Salem. Nada es más inquietante que los objetos abandonados que parecen fuera de lugar, como los barcos en el cementerio de barcos de Moynock. Se encontraron varados en el desierto cuando los ríos del mar de Aral fueron desviados para fines de irrigación. Alguna vez fue un cuerpo de agua tan masivo que abarcaba 26.300 millas cuadradas, pero se redujo a menos del 10% de su extensión original. El desastre ecológico acabó con la próspera economía pesquera en tan solo unos pocos años. Los habitantes que quedaron en la zona sufrieron graves problemas de salud, ya que tormentas de polvo tóxico cargadas de sal, fertilizantes y pesticidas barrían los lechos marinos muertos. Hoy en día, el calor abrasador del desierto envuelve a decenas de barcos desintegrándose, mientras que la orilla más cercana se encuentra a casi 100 millas de distancia. El pueblo fantasma de Bodhi, que se va deteriorando lentamente en las montañas de Sierra Nevada, es uno de los pueblos mineros antiguos mejor conservados de Estados Unidos. En su época de auge, el pueblo tenía una población de más de 10.000 personas. Era famoso por la falta de ley y orden. Los tiroteos diarios eran algo común, y aparte de las cantinas, la morgue era el segundo negocio más próspero del pueblo. Bodhi se convirtió en un parque histórico estatal en 1962 y hoy es más famoso por lo que se conoce como la maldición de Bodhi. La leyenda dice que cualquiera que se lleve algo del pueblo experimentará miseria y mala suerte. Curiosamente, los recuerdos robados frecuentemente regresan a la estación de guardabosques local junto con cartas de disculpa. Nada podría ser más aterrador que quedarse atrapado dentro de un pequeño túnel a cientos de pies bajo tierra. Sin embargo, sucede regularmente dentro de las catacumbas de París. Solo unas 2 millas están abiertas al público e incluyen los famosos osarios. El resto de las catacumbas se extiende por más de 200 millas en una red subterránea de pasadizos y túneles. Las partes prohibidas de las catacumbas de París no están señalizadas y son muy peligrosas. Algunos habitantes locales sí entran a las catacumbas por entradas secretas e ilegales alrededor de París. Sin embargo, las autoridades no ocultan que está prohibido y es extremadamente peligroso. Sin embargo, a pesar de los riesgos de leyendas urbanas y mitos, no faltan los temerarios que exploran las catacumbas a diario. Los túneles Erdstall se pueden encontrar en gran parte de Europa y se cree que datan de la Edad Media. Sin registros que indiquen su uso o propósito, se asume ampliamente que ladrones y criminales podrían haber utilizado la red interconectada de túneles como refugios seguros. Otros creen que los túneles servían como prisión para espíritus malignos y desempeñaban un papel esencial en interacciones religiosas y espirituales. Los túneles son bastante remotos y solo tienen unos cuantos centímetros de altura. Definitivamente no son para que entre alguien con claustrofobia. Debido a que la mayor parte del laberinto está oculta en la oscuridad, solo se ha investigado una parte y solo se pueden entrar en los túneles conocidos y explorados en cualquier momento. Este es uno de los lugares más aterradores del mundo y nunca deja de llamar la atención.
Este parque de entretenimiento con sede en Berlín, que abrió al público en 1969, recibió una fuerte oposición cuando la administración intentó occidentalizarlo. Esto resultó en la caída del parque, y cuando se acercaba a la insolvencia, el dueño recurrió al contrabando de drogas. Fue arrestado y la administración del parque colapsó, lo que resultó en que se convirtiera en un refugio para vándalos, drogadictos y criminales. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a ocurrir asesinatos. En 2014, grandes partes fueron destruidas en un incendio que más tarde se confirmó que fue un ataque incendiario. Sin embargo, este podría ser solo uno de los lugares en la lista de hoy con un mejor futuro. Según informes de noticias recientes, el parque será reinventado como un centro de arte, cultura y naturaleza para el año 2026. Kiev, en Ucrania, tiene una extensa red ferroviaria y estaciones de metro bien diseñadas. Sin embargo, tiene un tramo sin terminar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin inició la construcción de 2 corredores subterráneos como una alternativa segura a los vulnerables puentes sobre el río Dnieper. Llamados Metro Stalensky, estos corredores estaban destinados a garantizar un transporte seguro durante un posible asedio. Sin embargo, con la rendición de las fuerzas alemanas, el proyecto fue abandonado. Hoy en día, aún se pueden encontrar inquietantes restos de estos corredores inconclusos en ciertas zonas de Kiev. Con frecuencia están inundados, mal mantenidos y adornados con estalactitas. La isla Ross es una de más de 500 pequeñas islas dentro de las islas Nicobar y Andamán. Para la década de 1850, las autoridades británicas en la India comenzaron a usar la isla como un campo de prisioneros, principalmente para retener y resguardar a los reclusos de la rebelión india de 1857. Durante años, los reclusos fueron obligados a limpiar los densos y húmedos bosques de la isla para hacer espacio para un extravagante complejo colonial. La malaria, el cólera, la disentería y otras enfermedades eran un peligro constante. Los británicos incluso realizaron experimentos médicos ilegales con un medicamento no probado para curar la malaria. A miles de prisioneros se les obligó a ingerir alcaloides de la quina, lo que produjo efectos adversos significativos como náuseas y depresión. Si las paredes pudieran hablar, este pueblo tendría siglos de historias que contar, algunas de ellas empapadas en sangre. Sigishwara no es solo una obra maestra medieval, es el lugar de nacimiento de Vlad el Empalador. Sí, ese Vlad, el tipo que inspiró a Drácula. De hecho, su casa de la infancia todavía está ahí. Pero para ser un lugar con un pasado tan oscuro, Sigishwara en realidad es increíblemente hermosa y es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa. El sitio de la UNESCO es un laberinto de callejones empedrados, fachadas coloridas y murallas de la ciudadela que apenas han cambiado a lo largo de los siglos. Mientras que el pasado de Sigishwara está impregnado de sangre, nuestro siguiente pueblo es conocido por algo mucho más extraño. Es la capital de la magia negra. A pesar de las fuertes tradiciones islámicas de Omán, Bala ha mantenido su reputación mística durante siglos. Y las historias de brujas lanzando hechizos, genios acechando en las sombras y magos que de alguna manera pueden viajar por el mundo sin salir jamás del pueblo están por todas partes. Algunos incluso dicen que el fuerte de Bala, uno de los más antiguos de Omán, fue construido de la noche a la mañana por una horda de espíritus. Así que está claro que las historias de Bala desafían la lógica, pero nuestro siguiente pueblo desafía la gravedad. La aldea flotante de Islesu fue construida sobre pilotes en el lago Tadane y es hogar de unas 500 personas. Tiene todo lo que esperarías de un pequeño pueblo. Un bar, una escuela, 2 iglesias, incluso una casa de huéspedes. La escuela juega un papel especialmente importante. Tiene más de 80 estudiantes apiñados en 4 salones de clase y la educación es definitivamente una prioridad. Pero hay un pequeño problema. No pueden retener a los maestros. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de los maestros no saben nadar. Verás, en Ghana las clases de natación no son comunes. Y en una aldea donde el agua es profunda, oscura y sube rápido durante las lluvias fuertes, eso sí que echa a muchos para atrás. Pensé que te mostraría el pueblo más pequeño del mundo. Mide solo 91.5 metros de largo y 30.5 metros de ancho. Así que probablemente sea más como una pequeña postal medieval que una ciudad. Y aún así, tiene su propio alcalde, unas cuantas docenas de residentes y una historia que se remonta a siglos atrás. Según la leyenda, fue creada por gigantes que usaron las piedras sobrantes después de construir los pueblos cercanos para edificar la pequeña ciudad. Por eso es tan pequeña y única. Y si eso no fuera lo suficientemente adorable, todo el pueblo está rodeado por murallas medievales, lo que lo convierte en la ciudad fortificada más linda de la historia. Pequeña pero poderosa, demuestra que el tamaño no importa. Eso es, a menos que estés tratando de meter a más de 50 personas en un solo pueblo.
A nadie le gusta demasiada lluvia, la ropa mojada, los cielos nublados, los autos que patinan en las carreteras, los desastres por inundaciones, es deprimente. Entonces, ¿por qué no nos mudamos todos a un lugar donde nunca llueve? Porque esos lugares son peores, por eso. Como los valles secos de McMurdo en la Antártida. Este desierto no ha visto lluvia en 2 millones de años. Los valles son áridos, helados y totalmente inhóspitos. Tiene el lago Vita, pero es hipersalino y está permanentemente congelado bajo una gruesa capa de hielo. Bueno, no hay posibilidad de insolación. En Chandapur, India, cuando la marea baja, el mar no solo se retira, sino que desaparece por completo. 2 veces al día la marea baja hace que el agua retroceda hasta 5 kilómetros o 3.1 millas debido al lecho marino plano cerca de la costa. Lo que queda es una enorme extensión de arena donde la gente puede caminar, andar en bicicleta o incluso conducir autos hasta donde se ha retirado el mar. Solo no pierdas la noción del tiempo o podrías encontrarte a 5 kilómetros mar adentro cuando la marea regrese rápidamente. En Knaresborough, North Yorkshire, puedes encontrar un pozo salido directamente de un cuento de H.P. Lovecraft. Aquí el agua gotea por un acantilado que parece una calavera sonriente y cualquier cosa que se coloque bajo la corriente eventualmente se convierte en piedra. La transformación toma de 3 a 5 meses, y la gente ha dejado osos de peluche, bicicletas, muñecas, cualquier cosa que puedas imaginar, y todas se han convertido en estatuas. Los habitantes locales creen que el pozo estuvo maldito por una bruja durante siglos. Hoy en día los científicos saben que el contenido mineral del agua forma una capa dura sobre los objetos, pero el atractivo inquietante del pozo no ha desaparecido con la explicación. El campamento Dunlap en el desierto de Colorado, California, fue una base de entrenamiento de los marines que cerró después de la Segunda Guerra Mundial. Poco después, los ocupantes ilegales se mudaron y así nació Slab City. A los residentes les gusta llamarse a sí mismos las últimas personas libres de Estados Unidos, y si la libertad significa vivir sin pagar impuestos, tal vez tengan razón. Al recaudador de impuestos no le importa Slab City. Es hogar del típico grupo de supervivientes y aventureros, pero también hay familias en la miseria que lo llaman su hogar. No hay agua corriente, plomería ni fuerza policial. De hecho, Slab City ni siquiera existe oficialmente. Así que básicamente estás por tu cuenta si algo sale mal. La mayoría de las cascadas tienen barandales de seguridad o barreras naturales para evitar que te acerques demasiado. ¿Pero qué pasa con una cascada que en realidad no cae? Geringadum, también conocida como las cascadas horizontales, se encuentra en la región de Kimberley, en Australia Occidental. Esta maravilla natural única se encuentra donde las aguas de la bahía Buccaneer se abren paso por una garganta estrecha, creando rápidos espumosos que parecen una cascada fluyendo de lado. La inclinación es tan sutil que es casi imposible de ver, lo que la convierte en una de las formaciones de agua más extrañas de la Tierra. Y sí, de hecho puedes navegar a través de ella. No se requieren barandales de seguridad. Así que te consideras un golfista de verdad. ¿Qué tal jugar en un campo donde un tiro desviado podría causar una explosión? El campamento Benitas está a solo 500 metros o 1.600 pies de la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, y está rodeado de minas terrestres, alambre de púas y un nido de ametralladoras vacío. Se sabe que los tiros desviados han detonado esas minas terrestres, así que recuperar tus pelotas de golf no es precisamente una opción. Aún así, hasta 1,000 turistas visitan diariamente, así que parece que a algunos golfistas les gusta vivir al límite. Yo estuve en la DMC, no vi ningún campo de golf ahí. Entré en los túneles, el túnel 3 creo, pero no vi ningún campo de golf. El Kaiser Guillermo II construyó el sanatorio de Bielitz en 1898 para abordar la creciente epidemia de tuberculosis en la ciudad. Más de 17.500 personas fueron tratadas en Bielitz entre 1914 y 1918, incluido el futuro Führer Adolf Hitler. Varios intentos de privatizar el sanatorio a finales de los años 90 fracasaron, y solo una parte del edificio finalmente fue reconstruida como una clínica para pacientes neurológicos. Las secciones restantes del sanatorio fueron abandonadas y posteriormente se han deteriorado debido a la actividad criminal y a los coleccionistas sentimentales. Para empeorar las cosas, el lugar también fue escenario de varios asesinatos y de las actividades de un asesino serial conocido como la Bestia de Bielitz. El Teatro Orfeo en Madison, Wisconsin, fue construido en 1926 por $750,000, una cantidad enorme de dinero en ese entonces. Su gran inauguración coincidió con el hundimiento del Titanic, marcando el tono para la espectacular desaparición del teatro. El teatro ofrecía una variedad de espectáculos y películas, pero su valor de entretenimiento palidecía en comparación con lo que sucedía después de que el teatro cerraba por la noche. El encargado de la limpieza nocturna, quien era la última persona en salir del edificio cada día, relató una serie de sucesos extraños.
Escuchaba conversaciones en el bar y con frecuencia se encontraba con una figura sombría limpiando a su lado, a quien creía que era el antiguo jefe de acomodadores que murió tras caer del balcón. También había rumores de personas que veían a un hombre sentado debajo del balcón en el teatro principal, quien aparecía y desaparecía habitualmente. Hay una historia muy escalofriante detrás del ahora abandonado Hotel del Salto, también conocido como el Hotel de las Cataratas del Tequendama en Cundinamarca, Colombia. El mito y el folclore que rodean el lugar hablan de indígenas que se lanzaban a la cascada durante la conquista española, creyendo que se transformarían en águilas y podrían volar lejos. El hotel también ha sido testigo de numerosos suicidios y se rumora que todo se descontrola después de las 5 p.m., cuando susurros de gritos y sombras fugaces aparecen en las habitaciones abandonadas desde hace mucho tiempo del hotel. Los huéspedes han reportado haber visto apariciones y escuchar voces extrañas en un idioma desconocido, posiblemente de los difuntos muiscas. Un sitio de vórtice que se cree es un lugar especial de energía donde el poder fluye hacia adentro o fuera de la Tierra, se puede encontrar en lugares sagrados de todo el mundo. Piensa en Stonehenge en Glastonbury, Inglaterra, la Gran Pirámide de Giza en Egipto o las ruinas mayas en Tulum, México. Pero para los verdaderos buscadores espirituales, Sedona, Arizona, es el destino definitivo. El más popular es el vórtice de Airport Mesa, donde los visitantes suben a la cima para disfrutar de vistas impresionantes y, si tienen suerte, vislumbrar orbes de colores. Se dice que es una zona de flujo ascendente, donde los espíritus se elevan a mayores niveles de paz y serenidad. Otros vórtices bien conocidos incluyen Cathedral Rock, Bell Rock y Boynton Canyon. Estuve en Sedona y no hice esto. Hay tantas cosas que no hice en los lugares en los que he estado. No recuerdo haber oído sobre esto. Me lo perdí cuando estuve en Sedona, pero conseguí una playera genial con un cocopelli, eso sí estuvo chido. Frente a la costa de Mauricio, cerca de la península de Le Morne, hay una ilusión óptica increíble que parece una cascada submarina. Cuando lo ves por primera vez, en realidad parece una caída de 4.000 metros de profundidad, pero en realidad solo es arena y sedimento moviéndose por el fondo del océano, y de hecho tiene una historia trágica detrás. Cuenta la leyenda que en 1835, cuando se abolió la esclavitud en Mauricio, la policía se acercó a un grupo de esclavos fugitivos para compartirles la noticia. Sin embargo, los esclavos malinterpretaron sus intenciones y pensaron que iban a ser recapturados. Así que huyeron hacia los acantilados y se lanzaron al mar. Algunos dicen que sus espíritus crean la ilusión, lo que añade una capa agridulce a la impresionante vista. El Xaintinpixca es un río de casi 6 kilómetros de largo, diferente a cualquier otro. Sus aguas son tan calientes que cualquier animal que entre acaba hervido vivo. Con temperaturas que alcanzan los 91 grados Celsius o 196 grados Fahrenheit, los científicos al principio pensaron que el calor del río provenía de actividad volcánica. Pero el volcán más cercano está a más de 700 kilómetros o 430 millas de distancia. Aunque sigue siendo algo misterioso, los investigadores ahora creen que agua hirviendo de lo profundo de la Tierra podría estar filtrándose a través de las fallas geológicas, creando este mortal fenómeno geotérmico. La isla del hombre muerto se encuentra cerca de la isla de Sheppey, en Kent, donde el estuario del Medway se une con el Swale. Está prohibida para el público, y aunque pudieras ir, te recomiendo que no lo hagas. El nombre no es solo de adorno. Hace 200 años, las prisiones de Inglaterra estaban desbordadas. Para hacer frente a esto, las autoridades usaron barcos prisión, grandes embarcaciones donde los prisioneros eran retenidos antes de ser enviados a colonias lejanas. La mayoría nunca llegó tan lejos. Las enfermedades cobraron cientos de vidas y la isla del hombre muerto se convirtió en su lugar de descanso final. Si das un paseo por la costa encontrarás mandíbulas, fémures e incluso cráneos entre la arena y las rocas. Es tan sombrío como puede ser. Mucha gente se deja engañar por el nombre de este hotel, creyendo que diplomáticos u otros funcionarios de alto rango han visitado o se han hospedado en sus instalaciones. Eso no podría estar más lejos de la verdad. Originalmente construido por frailes dominicos, el ejército japonés ocupó el hotel durante la Segunda Guerra Mundial y fue el lugar donde se cometieron atrocidades como asesinatos, torturas y violaciones contra prisioneros y refugiados. Estados Unidos bombardeó parte de la estructura cerca del final de la guerra. Después de eso, un grupo hotelero de lujo compró y renovó la estructura devastada por la guerra al gobierno. El hotel cerró cuando el dueño murió unos años después. Se dice que está embrujado por las víctimas de los horribles crímenes del ejército japonés. La ominosa Casa de las Brujas, cerca del lago de Como, en Italia, fue construida como casa de vacaciones para el conde Félix de Vecchi entre 1854 y 1857. La familia solo disfrutó unos pocos años en su nuevo hogar antes de que la tragedia los golpeara. Primero, el arquitecto murió un año después de que se terminó el edificio.
Luego, en 1862, el conde de Becci llegó a casa un día solo para descubrir que su esposa había sido asesinada y su hija estaba desaparecida. El conde buscó a su hija durante más de un año y finalmente se suicidó cuando no pudo encontrarla. Luego, su hermano se mudó a la casa, donde él y su familia permanecieron hasta la Segunda Guerra Mundial. La casa ha estado vacía desde los años 60 y una avalancha en 2002 destruyó todas las casas del vecindario, excepto esta. Escalofriante. Este hospital, construido con la forma de un símbolo de riesgo biológico, está en la cima de la lista cuando se trata de leyendas urbanas. Este lugar infame ha sido objeto de terribles historias, y algunos argumentan que su desarrollo se detuvo abruptamente debido a restricciones presupuestarias. En cambio, otros creen que la intervención de las autoridades locales contra un culto satánico provocó la aparición de una presencia o entidad inquietante en el edificio. Además de ser un refugio conocido para satanistas, el edificio tampoco era ajeno a actividades paranormales, y a menudo se veían sombras extrañas moviéndose en habitaciones oscuras sin ninguna luz. Toda la estructura terminó cubierta de grafitis y completamente deteriorada. El edificio finalmente llegó a su fin en 2018 cuando fue demolido. También conocida como la estructura Richet, esta es una formación geológica masiva cerca de Houaidain en Mauritania. A pesar de su tamaño, no fue estudiada adecuadamente hasta que los astronautas tomaron fotografías de ella desde la misión Géminis 4 en 1965. Al principio, los científicos pensaron que era un cráter de impacto, pero como no había roca derretida, la teoría fue desacreditada. Con el paso de los años, surgieron otras ideas, incluyendo una afirmación muy loca de que podría haber estado relacionada con la Atlántida. Sin embargo, hoy en día los geólogos están de acuerdo en que es un domo geológico que tiene más de 100 millones de años. Ellos creen que se formó cuando Pangea se separó, dividiendo África y Sudamérica, y que después entró en erupción, creando el patrón en forma de anillo que vemos hoy en día. En la cima de una colina en Pensilvania hay un campo de rocas extrañas, y nadie sabe realmente cómo llegaron ahí. No hay ningún acantilado cercano ni evidencia de un deslizamiento de tierra, e incluso los nativos americanos que conocían las rocas antes de que llegaran los colonos creen que solo eran un fenómeno natural. Lo que las hace aún más extrañas es el sonido que producen. Si golpeas una con un martillo, suena como un platillo de una batería. Se cree que las rocas producen tonos de baja frecuencia que no podemos escuchar cuando están solas, pero que interactúan para crear un sonido cuando están agrupadas. Durante 41 años, Belloronkenen trabajó en una fábrica de papel en Finlandia, llevando una vida tranquila y solitaria. Rara vez salía de casa y nadie sabía nada sobre él hasta que falleció en 2010. Fue entonces cuando se descubrieron cientos de esculturas en el bosque que rodeaba su granja. Ahora conocido como el Jardín de Esculturas Belloronkenen, el lugar atrae a más de 25,000 visitantes cada año. Las esculturas, todas figuras humanas, van desde niños saltando en el aire hasta adultos mayores vestidos con ropa tradicional. A primera vista es encantador. Pero si te acercas, notarás que algunas tienen dientes humanos reales, mientras que otras emiten sonidos extraños desde bocinas ocultas en su interior. Es raro, inquietante y completamente inolvidable. ¿Alguna vez has oído hablar de la depresión de Afar en África? Esa zona es todo menos estable. Las grietas pueden abrirse sin previo aviso, la tierra se mueve constantemente y, en cualquier momento, el paisaje podría cambiar por completo. Esta región única es uno de los dos únicos lugares en la Tierra donde puedes ver una dorsal mesooceánica, una línea donde se encuentran las placas tectónicas, en tierra firme. Normalmente se encuentran bajo el agua y son algunos de los lugares geológicamente más activos del planeta. La depresión de Afar no es la excepción. En solo 2 meses, en 2005, el área experimentó 165 terremotos de más de 3.9 de magnitud y otros más pequeños ocurrieron casi sin parar. También es hogar del Urta Ail, uno de los lagos de lava más grandes del mundo. Los científicos creen que este es el lugar exacto donde el Cuerno de África eventualmente se separará del resto del continente. La Isla de las Muñecas es uno de los lugares más escalofriantes y terribles del mundo, y se encuentra en lo profundo de los canales de Xochimilco, el último vestigio azteca de la Ciudad de México. Aquí los habitantes creen que la tierra está maldita, y a menudo ven fantasmas caminando y oyen a las sombras hablar. La parcela de un acre tiene 3 cabañas y cientos de muñecas en descomposición. El cuidador comenzó a coleccionar las muñecas cuando descubrió a una niña ahogada en la isla, y colgó las muñecas viejas en los árboles por toda la isla para apaciguar el alma de la niña. Más tarde, en 2001, el cuidador fue encontrado muerto en el mismo lugar donde afirmó haber encontrado el cuerpo de la niña. Nadie vive en la isla en este momento. Los visitantes afirman haber visto que los ojos de las muñecas se mueven y haberlas escuchado comunicarse.
Si buscas una imagen de cómo se vería la Tierra después de un apocalipsis zombie, la isla Hashima es el lugar al que debes ir. Ubicada a 9 millas de la costa de Japón, cerca de la ciudad de Nagasaki, la isla es uno de los lugares más embrujados de la Tierra. Más de 1000 de sus antiguos residentes llevados allí como mano de obra esclava en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial murieron. Los prisioneros de guerra chinos y los inmigrantes coreanos fueron obligados a trabajar en condiciones extremas y muchos murieron de hambre o por agotamiento. La isla obtuvo el estatus de Patrimonio de la Humanidad en 2015 solo después de que Japón reconoció su papel en las prácticas de trabajo forzado en la isla. Pripyat fue fundada en 1970 como una ciudad nuclear soviética para alojar a los trabajadores de la cercana y condenada central nuclear de Chernóbil. Recibió su nombre del río Pripyat adyacente y fue incorporada como ciudad en 1979, contando con una población de 49.000 hombres, mujeres y niños. Como resultado del ahora infame desastre nuclear en la planta en 1986, toda la ciudad tuvo que ser evacuada. El Ministerio de Emergencias de Ucrania actualmente supervisa el acceso a la ciudad, así como todas las operaciones dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. Desde 1986, los niveles de radiación han disminuido significativamente, con dosis equivalentes que van de 1 a 336 microsieverts por hora. Sin embargo, la ciudad sigue siendo el epítome de un pueblo fantasma. Así que, si has disfrutado estos datos interesantes y aterradores sobre el planeta Tierra, entonces mi pregunta debería ser un buen acertijo para ti. ¿Cuáles de estos datos sobre América son verdaderos? A. La mitad le pertenece a Suecia. B. Tombstone tenía mejores controles de armas durante el tiroteo en el OK Corral que los que tiene ahora. C. El primer Ronald McDonald fue interpretado por Humphrey Bogart. O D. Cristóbal Colón fue la primera persona en descubrir América. Déjenme saber sus respuestas en los comentarios abajo y como siempre, no olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo y nos vemos la próxima vez. Oh, mi silla todavía me estorba. Estoy en eso, está bien, adiós chicos.